¿Me dijiste que sí? ¿Todo bien? Perfecto, listo. Entonces, Evin, cuando quieras. Ok, muy buenos días para todos. Esta es la presentación de la actividad 5.2, criterios de logro y diario del estudiante, el grupo 2, Jorge Paredes y quien les habla Edwin Gutiérrez, tutora Nora Benítez. Nuestro contenido, tenemos la introducción, presentaremos el grafo de criterios de logro, un ejemplo, diario del estudiante, un ejemplo, y la integración de la evaluación. En la introducción, entonces, hemos tenido en cuenta las secuencias de capacidades para la construcción de los criterios de logro y en el diario del estudiante que presentaremos sus dos elementos. Para los criterios de logro, los objetivos, importante mencionar. Para la redacción, analizamos el análisis cognitivo, todo el listado de capacidades y de secuencias de capacidades. Realizamos una primera redacción para el borrador de la actividad. Tratamos de manejar un lenguaje concreto y orientado a los procedimientos de la tarea. Esta redacción mejoró para esta entrega de la presentación de hoy con base en los comentarios de la tutora y un pilotaje que hemos venido adelantando con estudiantes de otros grados que nos han ayudado a mejorar nuestra propuesta. Un ejemplo de esto último lo tenemos aquí, donde vemos que un estudiante de la Escuela Normal Superior de San Pedro Alejandrino realizó una de las tareas de aprendizaje y nos anotó esta observación en la primera versión del grafo de criterios de logro que ya vamos a explicar más adelante, donde dice que se le dificultó de pronto entender la redacción, la lectura de estos criterios, los cuales ya se mejoraron con este comentario. Entonces, la versión que presentamos hoy, aquí por ejemplo, vamos a utilizar el objetivo 2 para esta presentación, emplear estrategias para la solución de situaciones presentadas en enunciados en los que intervienen triángulos no rectángulos. Como vemos, esta es la tabla de la tarea 2.1 tienda escolar, donde vamos a resaltar algunas de estos criterios de logro. Por ejemplo, el criterio de logro 2.3, hallo el ángulo desconocido, sabiendo que los ángulos interiores suman 180 grados, y el criterio de logro 2.5, hallo la medida de los lados del triángulo. En la tarea 2.2 rampa, que es esta tabla 2, entonces tenemos, por ejemplo, el criterio de logro 2.10, encuentro el seno del ángulo desconocido. Esto lo vamos a profundizar como ejemplo en el grafo. Antes de entrar al grafo de criterios de logro, nos parece importante que veamos la transición que hubo en algunos de los aspectos desde el grafo de secuencia de capacidades al de criterios de logro. En este caso, por ejemplo, vemos la secuencia S4 que se presenta para los dos caminos de aprendizaje, tanto el de la parte superior como el de la parte inferior. Ya les voy a indicar de qué se trata cada una de esas secuencias. Vemos que por la parte superior hemos agregado la secuencia S22 para esta actividad, donde el estudiante debe decidir no solo que va a hallar ángulos, un ángulo del triángulo, sino cómo lo va a hallar. Y por la parte inferior, el camino de la parte inferior es la secuencia S5, donde el estudiante decide que va a hallar lados. Hemos diferenciado esto con base en comentarios de actividades anteriores. Entonces, fíjense que la secuencia S4 lo comparten los dos caminos de aprendizaje. Esto que hace que cuando vamos al grafo de criterios de logro, para el objetivo 2 por la parte superior tarea rampa, por la parte inferior tarea tienda escolar, entonces vemos que esas secuencias S4 y S22 por la parte superior se transforman en el criterio de logro 2.10, que las combina. Mientras que la secuencia, la misma S4, pero por la decisión de hallar la medida de los lados, va por la parte inferior, entonces recoge con la secuencia S4 y la secuencia S5. Notamos un cambio en la forma del grafo, pero esto se debe a esa organización de la secuencia S4 en conjunto con la siguiente de cada camino. No cambia para nada el sentido ni los procedimientos de las tareas ni del objetivo. Otro comentario particular que tenemos es el criterio de logro 2.3. Hallo el ángulo desconocido sabiendo que los ángulos interiores suman 180. Fíjense que en la tarea, en la parte inferior, tiende escolar, aparece al comienzo, mientras que en la tarea rampa aparece al final. Esto se debe a la información con la que cuentan los estudiantes al iniciar cada una de las tareas, es diferente en cada caso. Hemos mantenido la misma etiqueta debido a que se refiere al mismo procedimiento y en la tabla pues, de criterios de logro, en el listado de criterios de logro, pues no hay ningún cambio, simplemente aparecen dos lugares diferentes, por eso va a encontrarlo como 2.3. Para el diario del estudiante, en la primera parte presentamos la estrategia del semáforo. Aquí vemos el formato que se le presentará a los estudiantes una vez terminen de resolver cada una de las tareas de aprendizaje. En este caso,
la tarea tienda escolar, que es la primera del segundo objetivo que hemos tomado de ejemplo. Esto se refiere al dominio cognitivo. Representa caminos de aprendizaje. Nosotros vemos en cajas con unos círculos ahí cerca de las cajas el camino que hemos previsto que el estudiante pueda tomar para resolver la tarea, donde va a llenar ese semáforo que ya vamos a explicar con un ejemplo. Se valora el grado de comprensión del estudiante y además se pregunta por las dificultades que ha tenido cuando recorre este camino de aprendizaje al desarrollar la tarea y se consulta si hay otros procedimientos que no hemos colocado para que él los pueda agregar en la parte inferior. Bueno, entonces, para el diario del estudiante vamos a tomar como ejemplo el criterio de logro 2.4 de la misma tarea que venimos tomando, relaciono cada ángulo con su lado opuesto en el triángulo. Entonces, ¿qué sería el rojo? Pues que el estudiante no realiza el procedimiento, es decir, no logra establecer esa correspondencia de tal manera que la tarea no puede continuar. Amarillo, si realiza parcialmente el procedimiento, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente hace este procedimiento de relacionar los lados con los ángulos de forma correcta, de tal manera que puede continuar, pero que seguramente va a incurrir en errores en los que tenga que volver para poder hacer esa corrección y poder continuar con la tarea adecuadamente. Y por supuesto, verde cuando hace correctamente el procedimiento y la tarea continúa sin ningún inconveniente. En la segunda parte de este formato del diario, entonces tenemos el matematógrafo, en el cual expresamos el dominio afectivo, los estudiantes muestran su interés, o esta segunda parte muestra ya los aspectos que tienen que ver con la motivación y el interés sobre las tareas de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, vamos a centrarnos en el último aspecto de la interacción. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, para la misma tarea tienda escolar, si el descriptor es la tarea me llevó a interactuar con mis compañeros, prevemos lo siguiente, como es este aspecto de la motivación es el que se refiere a la contribución a la interacción, entonces, por ejemplo, hemos previsto que la tarea o hemos planeado más bien, que la tarea se realice en grupos en pequeños grupos de 4 estudiantes, perdón, y que al final de esa discusión por grupos puedan socializar sus conclusiones y los resultados de la tarea. De esta manera se contribuye a la interacción para atender a este descriptor. En la integración de la evaluación, que hemos tenido en cuenta? Bueno, en la temporalización de las tareas de aprendizaje hemos tratado de organizar esos tiempos. ¿Cómo los hemos definido? Bueno, hay tiempos para presentar los objetivos en el momento correspondiente, ya les presento un ejemplo, para presentar los grafos de criterios de logro de cada una de las tareas de aprendizaje y tanto de los objetivos como luego los caminos de los criterios de logro en cada tarea, compartir las metas, diligenciar el diario del estudiante una vez se finalice cada tarea y socializar el diario del estudiante por algunos voluntarios de cada grupo. Por ejemplo, para la misma tarea, tienda escolar, vemos el tiempo distribuido de esta forma. En la tabla, entonces, por ejemplo, hay una retroalimentación. Esta retroalimentación se hace al inicio de cada tarea, se hace la retroalimentación de la tarea anterior. Por ejemplo, en la tarea 1.2 se comienza la primera retroalimentación de la tarea 1.1. Luego tenemos, se comparte el objetivo de aprendizaje, en este caso, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje 2, porque vamos a iniciar con la tarea del segundo objetivo, que es la 2.1, y los criterios de logro de este objetivo. Luego viene el desarrollo de la tarea hasta el momento 5 y seguimos cuando se termine el desarrollo de la tarea con lo que tiene que ver con las orientaciones del diario, es decir, entregarle el material al estudiante, darle las orientaciones, que lo diligencie, que llene las dificultades que ha tenido, los nuevos caminos que ha encontrado y vaya compartiendo tanto esto como los resultados del matematógrafo con los estudiantes de su curso, del gran grupo. Luego de esto se recoge el material para hacer la revisión y hacer la retroalimentación en la siguiente clase, como ya se viene viendo aquí. Estas son nuestras referencias. Les agradezco mucho su tiempo.